Existe una leyenda alemana escrita por los hermanos Grimm sobre un flautista desconocido que se comprometió a limpiar de ratas la ciudad de Hamelin a cambio de una recompensa. Sorprendió que al tocar una rara melodía, las ratas salían por todas partes y los seguían de manera que las condujo al río donde murieron ahogadas. Como el pueblo se negó a pagarle, el hombre hizo lo mismo con los niños de la aldea que desaparecieron en una cueva. Los robó. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. En Juan 10, del 1 al 12, después de que Jesús sanó al ciego de nacimiento, aquel hombre expulsado de la sinagoga por los fariseos, ¿se acuerdan? El Señor Jesús comienza su enseñanza con una alegoría, o sea, una figura literaria que trata de representar una idea usando personas, animales u objetos. El Señor Jesús manifiesta la autoridad legítima para enseñar y guiar que procedía de parte de Dios, porque su palabra es la palabra de Dios mismo. Había sanado al hombre ciego a quien veía como una oveja o cordero y dijo: de cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, es ladrón y salteador. Jesús se ubica como el buen pastor o guía del pueblo de Dios, a quien vino a salvar, a quienes veía como ovejas de su rebaño, tan necesitadas de un pastor que las guiara y las protegiera, en contraste con los fariseos usurpadores de esa labor. Comienza el Señor Jesús mencionando cómo se comporta el ladrón o salteador. El ladrón no se acerca a la puerta porque sabe que el portero no le abriría. Se brinca por alguna parte hasta dentro del redil y las roba. El pastor de las ovejas, en cambio, entra libremente por la puerta, el portero le abre y entra por esa misma puerta por donde entran las ovejas al redil. Las saca y camina por delante de ellas porque las conoce, les habla por su nombre, conforme a las costumbres pastoriles. Por ejemplo, vamos, copos de nieve, hoy vamos a los pastos verdes que Dios nos preparó, y con su voz las va dirigiendo. Ellas reconocen su voz y lo siguen confiadamente, pero de ninguna manera una oveja seguirá la voz extraña de un ladrón, a menos que, como en el caso del flautista de Hamelin, alguien las engañara. Para los judíos que escucharon a Jesús hablar de esa manera figurada, les resultó fácil entender la relación pastor-oveja, porque el pueblo de Dios fue desde su formación un pueblo pastoril. Abraham, Moisés y David, conocidos como los más grandes personajes del Antiguo Testamento, son reconocidos como pastores. Los tres tuvieron relación con manadas de ovejas y con el pastoreo. Ser pastor fue una tarea para su formación antes de que fueran llamados a pastorear en el terreno espiritual. Abraham, Isaac y Jacob se dedicaron al pastoreo. Cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, Jacob se estableció en Egipto y lo hizo en el delta del río Nilo, donde encontró las mejores tierras para el pastoreo. Moisés fue un príncipe egipcio durante 40 años, pero después pastoreó un rebaño ajeno en el desierto 40 años también, sorteando los peligros del desierto y cuidando y defendiendo las ovejas, sin saber que él pastorearía después al pueblo de Dios. Tuvo 40 años para conocer a las ovejas, que son dóciles, medio ciegas y torpes, y que no saben defenderse. Pablo Job, en su libro El Pentateuco, menciona esta etapa de Moisés como una parte de la preparación
y formación dispuesta por Dios. La vida del desierto en sentido figurado la podemos comparar con ese desierto que caracteriza el tiempo de pruebas por las que pasó y por las que pasa el pueblo de Dios. Las ovejas son dóciles. Por eso, aún los jovencitos podían ser encargados de esa tarea, aunque se necesitaba tener el valor, el coraje y la audacia para defender los cabritos y las ovejas. David fue pastor y lo confirmó cuando Saúl le dijo: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. 1 Samuel 17:34. Israel asistió a Hebrón, seguro de que la voluntad de Dios para ellos era levantar a David como su rey. Y le dijeron: henos aquí, hueso tuyo, carne tuya. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvía a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Esas palabras eran acertadas, porque fue lo mismo que el profeta Samuel le reveló a David de parte de Dios, diciéndole: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. David, el príncipe del pueblo de Dios, fue por un lado juez, gobernante y rey, y por otro lado pastor, cuidador y protector. Mira, te comparto la actitud del rey David, que dijo: y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. 2 Samuel 24:17. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta como pastor y su pueblo como un rebaño de ovejas. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Después dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el Salmo 103 también dice algo parecido. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. También Isaías 40:11, al Mesías prometido se le llama pastor. Dice: como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos reunirá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Cristo Jesús es llamado príncipe de los pastores, por eso, porque bajo su autoridad están todos los pastores humanos y ellos le van a tener que dar cuentas cuando regrese por su rebaño. Dijo el Señor Jesús: también tengo otras ovejas que no son de este redil, en referencia a quienes no somos judíos, sino gentiles. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dios promete pastores que Él escogerá. Continuando, hermanos, con la cita bíblica, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo,
Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús afirma aquí que Él es la puerta, la única puerta por donde entra no solo el pastor, también las ovejas. Y el que entra a través de la obra de Cristo Jesús será salvo. Él vino para dar vida, pero vida abundante a las ovejas que entran al reino de Dios. Jesús desenmascara a los ladrones y salteadores que existieron desde antes de su venida y se hicieron pasar por Él para adueñarse de las ovejas con propósitos destructivos. Por eso es que Él pone énfasis cuando dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quiero recalcar que Cristo Jesús entregó su vida por las ovejas. Su sangre derramada en la cruz fue el pago o precio pagado por ti y por mí. Y por las personas que tienen abiertos sus oídos, esos oídos espirituales que Dios nos ha concedido y reconocen su voz cuando Él les habla. Jesús murió para ponerlas a salvo, para que tengan una vida abundante y para librarlas de la muerte eterna. Recuerda que hay un reconocimiento mutuo entre el pastor y la oveja, así como la hay entre el Padre Celestial y su Hijo Jesús. Y el Señor Jesús continuó diciendo, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso las ovejas escuchan la voz de Jesús y lo reconocen, porque saben quién las salvó y las ha protegido al ponerlas en un redil, en una familia, en una iglesia, bajo la protección de un pastor. La casa de Dios es un lugar seguro, donde hay una relación de amor entre Cristo y su rebaño, entre cada oveja. Ellas identifican su voz y la del Padre Celestial. Si una oveja se desvía de su camino, esa voz amada lo va a corregir. Escuchará una voz a sus espaldas que dice, este es el camino, andad por él. Toda su palabra tiene sentido y propósito para la vida de las ovejas. El Señor Jesús hace una descripción detallada, no solo de las intenciones del ladrón, a quien no le interesa tener un rebaño. Él es un salteador. Llega para robar, matar y destruir. Esa es la viva imagen de Satanás, el enemigo de nuestras almas, dedicado a robar la paz y a separar las ovejas y a sacarlas del redil donde Dios las había puesto. Dios quiere darnos una comprensión interior de las cosas espirituales. Recordemos que las ovejas nunca pierden su docilidad y su paz. No son como el caballo o el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno, porque de otro modo no se acercan a ti, así dijo el Señor. Como dice el Salmo 32:9. Las ovejas son medio ciegas, pero escuchan la palabra de Dios y la siguen. Pero si dejan de escucharla, se pierden por dar cabida a otras voces y a otras malas emociones, como es la falta de perdón. El enemigo conoce esa debilidad humana y la aprovecha porque él no descansa, no duerme. Por eso la Biblia nos recuerda,
que no ignoremos sus maquinaciones. Tampoco actúa solo. Envía lobos rapaces, levanta falsos pastores para poder robar las ovejas. Si tú eres una oveja rescatada por Cristo Jesús, recuerda que Él te conoce, sabe tu nombre, escucha su voz, sigue sus palabras, son santas y puras y tendrás vida abundante, vida eterna. Y entonces podrás decir desde hoy hasta que vayas a su presencia: Jehová Dios es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios te bendiga.